Y a esta hora de la mañana seguimos con Pablo Callejón analizando un poco la realidad económica, social, política de nuestro país. En este caso, Pablo... Con los datos de las consultoras, 1 de septiembre se conocieron los informes sobre la inflación. Es cierto que el dato oficial, el que regula, el que rige todo, es el que da el INDEC, que suele demorar algunos días, suele estar más cerca del 10 de septiembre, seguramente lo vamos a conocer. Segunda, tercera semana, ¿no? Siempre Efectivamente, pero aquí tenemos el pantallazo, ¿no? El primero sobre cómo impactaba la inflación. Y la verdad es que las consultoras han ido más o menos acompañando en el mismo término. Puede ser pequeña diferencia, pero no demasiado. Te iba a decir eso. Han coincidido bastante con el número final del INDEC, ¿no? Efectivamente. Décimas más, décimas menos, pero no han estado alejados del número del INDEC. Así es. Y esto va marcando claramente, primero, el efecto inercia que ha dejado el mes con mayor inflación en los últimos 20 años y la mayor inflación del año, que fue julio. Agosto tiene esa inercia y todo hace indicar que además septiembre va a continuar por encima de los 6 puntos porque ahora comienzan a regir otros aspectos. Suba de tarifas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso que se atrasó el combustible, ¿no? Y eso que se ha atrasado un poco el combustible porque en agosto subió. Bueno, pero debería subir nuevamente ahora. Lo que se retrasó es el impuesto, exactamente. Sí, pero que eso es inmediatamente después de una subida. En algún momento eso va a impactar. Pero agosto tuvo números altos por encima del 6% y parece que septiembre va a estar en ese indicador. Pero vamos a ver qué dijeron las consultoras. Después del pico de 7,4% en julio, la inflación se desaceleró en agosto. Era inevitable que esto ocurriera, aunque permanecen niveles muy, pero muy elevados. Consultoras advierten que el índice de precio al consumidor habría registrado una suba en torno al 6,5% en agosto. Bueno, que esa inflación es la que había dicho Guzmán, que iba a ser la más alta de todas, ¿te acordás? Bueno, tremendo. Por marzo. Efectivamente. Bueno, bajó un punto, pero está altísima. Es una inflación que dispone ese número cercano al 100% anual, ¿no? Los analistas económicos consideran que en septiembre difícilmente se perfora el 6%, va a continuar en esos números. Las distintas subas programadas, la actualización de las tarifas de servicio y los costos de producción son los que van marcando este rumbo. Las tarifas, sobre todo, van a impactar en septiembre. Recuerden que en octubre vamos a tener ya los primeros incrementos en la tarifa, por lo cual todo esto... Digamos, cuando vos te dicen que la luz va a aumentar el 15%, vos no esperás a que aumente. No. Cuando te comienzan a aplicar, vos lo aplicás es lo que sucede habitualmente en lo que se denominan los costos de producción. Bueno, se vienen meses complicados. Con respecto a la inflación de agosto, las proyecciones de las consultoras oscilan entre el 6 y el 6%, 6,7%. Bueno, en ese nivel... Es bastante amplio acá, que tenés casi un punto. Tenés casi un punto. En el caso de los alimentos, las estimaciones varían del 6,4 al 7,5%, pero una vez más vamos a tener el costo de los alimentos a la par o incluso superando a la inflación mensual. Y esta es una pésima noticia. Lo de frutas y verduras de los últimos 15 días, Pablo, ha sido tremendo. Una locura, sí. Para la consultora CIT, la inflación de agosto va a ser del 6,7%. De esta forma, la variación de 12 meses será del 75,9%, que es un ritmo comparable al de 1992. Y decimos que nos vamos acercando al 100%, ¿por qué? Porque vos tenés hoy un 76%, pero si este ritmo de inflación se eleva, hay que pensar en el acumulado, por lo cual vamos a estar entre el 90 y el 100% si no hay un cambio. También proyectó una suba del 6,7% mensual la consultora Ecogo, la firma analítica habló de un 6,4%, Focus Market, un 6,2%. En este 6,2 y 6,7 están las miradas de las consultoras privadas sobre lo que ha sido la inflación de agosto. La inflación de agosto se ubica en el podio de las 3 más elevadas del año, arrastrada por salud, que hubo un fuerte incremento, transporte y esparcimiento. Para el caso de alimentos y bebidas, la inflación promedio es del 6,4%, con muchas categorías aún en el orden de los 2 dígitos, dijeron desde Focus Market. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Hay algunos productos que han aumentado muchísimo. 10, 15, 20% siguen aumentando en ese orden. Por eso es que ahí se toma un promedio de todos los productos, pero hay algunos que están realmente asfixiando. Y esto es el impacto, ¿no? Cuando vos sos esos productos los que
más se utilizan, por ahí es mucho más el impacto. Bueno, claro, Por ejemplo, efectivamente. la cebolla, aumentó la cebolla. Bueno, el aceite, la harina, los fideos. Cuando aumentan estos productos, el impacto es aún mayor, porque son los productos que vos no dejás de consumir, digamos, ¿no? Incide menos el azafrán, digamos, ¿no? Por ejemplo, digo. Exactamente. No es que usted no lo use, pero no es uso tan masivo. O el que podés prescindir, de los otros no. Bueno, acá tenemos esta discusión que el gobierno sigue sin plantear, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? ¿No? Una inflación que no da tregua, bueno, han aumentado las asignaciones para los sectores más bajos. Sí. Los sectores medios y los sectores del trabajo informal, los sectores vulnerables, la están pasando muy mal, no hay ninguna señal, no hay bono, las paritarias se están dando en un contexto de mucha heterogeneidad, de muchas diferencias, bueno, muy complicado para lo que viene. Exactamente, bueno, y los números de la inflación que sigue golpeando. No estaba allí, Pablo, en esta reseña, pero lo he visto, tal vez no impacte en este mes, pero el tema de la vestimenta. La vestimenta se ha ido... Hay un cambio, claro, hay un cambio ahora de estación y hay que ver los precios con los que llegan los de la primavera. Lo que habíamos anticipado en un informe que estaba, bueno, lo dimos a conocer algunos días, que hablaban de que indumentario había sido de los que más subió. Claro, ¿no? sí, eso. Porque a pesar de que vos tenés los descuentos del invierno, sí, las liquidaciones. Los saldos, claro, del invierno, el problema es que ya llegó toda la indumentaria de la primavera y... Bueno, con aumentos hablan de por encima del 20% en algunas de las prendas. Realmente muchísimo. Es muy complicado, porque a esto hay que añadir, y vamos a ver cuáles son los datos que se brindan de agosto, pero junio cayó el consumo. Julio cayó el consumo. Si en agosto vuelve a caer el consumo, estamos ante una realidad muy compleja. Estos análisis son trimestrales, ¿no? El panorama de inflación con recesión. Claro, o inflación con un crecimiento muy bajo, bueno, nos expone, por lo menos hasta diciembre, a una realidad muy difícil. Gracias, Pablo. A ustedes.